yo doy muchísimas las gracias a Julio por la oportunidad y claro, estoy a las órdenes de ustedes y naturalmente de ti, Julio. Gracias. Pues el libro Encabronados ha tratado de ser una reseña periodística, una especie de crónica al galope, montado sobre los acontecimientos de lo que ha sido esta etapa tan especial del último tramo de una administración perniciosa, llena de corrupción, de equívocos vergonzosos y de una postura contraria a los intereses nacionales. Desde lo que yo he llamado el canciller de Broya, Luis Videgaray, desde el tendido de alfombra roja a Donald Trump cuando apenas era candidato republicano y comenzó ese enojo de los mexicanos acumulado de tantas cosas que veníamos viviendo, pero que de pronto nos encontrábamos incluso con esa forma de mancillar el orgullo y el espíritu nacional con una visita vergonzosa de aquel Donald Trump llegando imperioso, imperativo, imponente ante un ocupante de la presidencia de la República como es Peña Nieto, abatido, callado, sumiso, doblegado. Pienso yo que desde ahí comenzó a concentrarse lo que ya venía acumulándose de ese enojo, de ese encabronamiento de los mexicanos. Luego tuvimos al inicio de este mismo año el gasolinazo, que fue aquel momento en el que de pronto parecía que los mexicanos estaban dispuestos casi a una especie de insurrección social. Mexicanos, sobre todo en el norte del país, que dieron estampa de una lucha frontal contra ese ente genérico del gobierno o de los gobiernos incapaces de suministrar oportunamente combustible, elevando el precio y manteniendo una distancia enorme. Quienes residimos en esta zona del área metropolitana podemos recordar que a principios de año se dieron incluso aquellos saqueos de almacenes comerciales y aquellos días y horas en los que de pronto se hablaba de que hordas vandálicas estaban en el Estado de México, irrumpían en una parte de la Ciudad de México, a golpear gente en las calles, a asaltar camiones, a mil cosas por el estilo. Y sin embargo, acontecimiento tras acontecimiento, pareciera que un escándalo va tapando al anterior. Y ahorita, quienes estuvimos indignados por el asesinato de la joven poblana con aquel asunto de Cabify, del sitio de internet que se puede tener por internet, ese asunto ya se olvidó. Y si el español o no el español, y que si eran grupos cercanos a los grupos de poder en Puebla, eso ya se olvidó porque viene uno tras otro, y el socavón de Cuernavaca, que parecía que no íbamos a soportar más a una persona como ese secretario Ruiz Esparza, y que se venía uno tras otro. Pero, ¿qué sucede cuando un pueblo como el nuestro se encabrona, pero no se organiza? Se desahoga en las redes, en la burla, en la ironía, en el insulto al político, y nos reímos de la gaviota y su Casa Blanca, y nos reímos de Aurelio Nuño, que pone a los niños a leer, y nos reímos del secretario de Gobernación al que le dan un zape en estos recientes acontecimientos después de los sismos. Pero no somos capaces de organizarnos porque, por desgracia, Álvaro, y con esto cierro una parte y a ver cuál es tu opinión, me parece que a pesar de todo, la sociedad mexicana no tiene definidas vías de organización política y social que le permitan realmente confrontar a esos poderes. Yo he insistido en que vivimos pegados a la zanahoria electoral. Cada 3 años o cada 6 años estamos con la esperanza de que ahora sí, como en una tómbola, como en una rifa, nos salga ahora sí el personaje de la lotería que nos vaya a salvar y nos vaya a cambiar las cosas. Y los mexicanos somos muy dados a decir, no nos traicione, no vaya a cambiar, haga las cosas, pero estamos entregando la esperanza a una persona, a un proveedor del cambio, a un salvador de la nación, sea hombre o sea mujer, sea de un partido o sea de otro. Pero los mexicanos
no somos capaces de pelear, de organizarnos, de luchar, de presionar, y como yo lo digo en este libro, México no va a cambiar mientras no haya un estremecimiento político y social profundo que haga que se obligue a la clase política, que se obligue a los gobernantes a cambiar. Ese es mi punto de vista. ¿Cómo ves, Álvaro? Somos de memoria muy corta. Por eso, un escándalo inmediatamente oculta o sepulta al otro. En efecto, apenas tiene 10 meses de un estremecimiento social, de una indignación, de ese encabronamiento que tú señalas en tu libro, a raíz del gasolinazo, precedido, acuérdense ustedes, de un desabasto de combustibles en regiones del Bajío, fundamentalmente en una estrategia, creo yo, de tomarle el pulso a los habitantes para una determinación como la que se tomó, que sí fue costosa, que sigue siendo costosa para el gobierno, porque fue gracias al gasolinazo que el desplome de por sí que había tenido Enrique Peña Nieto en los años precedentes, de manera particular, creo yo, de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se recrudeció con el gasolinazo. Ha habido una muy leve recuperación, pero a final de cuentas, después de 10 meses, Enrique Peña Nieto y su partido ganaron 2 elecciones fundamentales. Coahuila, que creo que ya es inevitable que se quede en manos de Enrique Peña Nieto, y fundamentalmente el Estado de México. ¿Cómo puede una sociedad de un estado vecino a la capital de la República, provista de abundantísima información, no solamente por la vía de los medios de comunicación convencionales, sino los alternativos o las redes sociales, darle al partido en el poder una vez más un volumen de votos suficiente para que con otros mecanismos de adulteración de la voluntad popular se queden con el poder que han detentado durante casi un siglo en esa entidad? ¿Cómo es posible que un porcentaje significativo de mexicanos esté hoy aún dispuesto a que pueda continuar ya no solamente en el poder el Partido Revolucionario Institucional, sino cómo después de casi 30 años o alrededor de 30 años de una misma política, de una misma manera de aplicar la economía, que es el neoliberalismo, esté dispuesto una vez más a votar por la coalición neoliberal que se ha alternado la presidencia de la República y en general el poder político en México, como es el PAN y el PRI, o lo que se denomina el PRIAN. Eso solamente se explica porque hay, sí, ciudadanos muy conservadores en este país, no solamente en ciertos estados de la República, sino aquí mismo en la capital, en los estados circunvecinos que se supone tienen una mayor evolución política, pero que están dispuestos a votar por el continuismo. Y quizá no están también porque tampoco no aprecian una alternativa diferente, como por ejemplo es el caso de Morena y Andrés Manuel López Obrador. Y en efecto, hoy Morena no es un partido político, es un comité al servicio de un proyecto presidencial. Eso es real, guiado efectivamente por un electoralismo nada más. Difícilmente asumen posiciones que pueden eventualmente resultarles
costosas desde el punto de vista electoral, porque la lógica de un partido como Morena es buscar llegar a la presidencia de la República para solamente a partir de ahí comenzar a mostrar realmente cuál es el proyecto que están ofreciendo a los mexicanos. Y eso a mí me parece absolutamente insuficiente. Aquel proyecto, y con esto concluyo, Julio, de partido, movimiento que planteó y de alguna manera hizo Andrés Manuel López Obrador en 1996, cuando llega a la presidencia del PRD, en este nuevo proyecto de Morena, sencillamente se desvaneció. Y esa creo que también es una de las explicaciones por las cuales el encabronamiento no encuentra necesariamente causa en este país, y a lo que puede llegar es solamente a que continúe el continuismo. En el libro de Encabronados he hecho un esfuerzo yo para tratar de sintetizar y darle sentido a lo que finalmente es una larga experiencia que tenemos reporteros como lo somos Álvaro y yo, que hemos vivido, que hemos transitado, que hemos conocido muchos de los entretelones de las actividades políticas. Y entonces en Encabronados yo he puesto un especial énfasis en tratar de analizar tanto las etapas políticas recientes en general como los partidos y sus candidatos, con un análisis crítico, con un análisis que trata de ir más allá de los panfletos, de los clichés, del simplismo del análisis intelectual. Porque parte de nuestra desgracia como sociedad es que vivimos sujetos a un simplismo que nos hace entender la política casi como un partido de fanáticos de fútbol. Algo es bueno, algo es malo. Fulanito es el gran personaje, Perenganito no lo es. Cuando la realidad es que la política en general no es sino la concreción de nuestra apatía ciudadana, de la permisividad nuestra hacia los políticos y hacia las instituciones. Lo decía en una frase que a mí me gusta recordar mucho el difunto Manuel J. Cloutier, panista que fue candidato presidencial en 1988. Él decía: ¿cuándo han visto que un puerco suelte por la buena la mazorca? Nunca la va a soltar. Y quienes hoy tienen privilegios, tienen dinero, tienen choferes, asesores, dinero para comprarse casas y mansiones, ¿por qué van a soltar el poder? Nada más porque una masa sin organización y sin capacidad de presionar dice que ya es tiempo de que cambien las cosas. No va a suceder y no pasa de ninguna manera. En el libro Encabronados, además de lo que trato de precisar como un análisis de cada una de esas etapas de los partidos y los candidatos, también he intercalado algunos relatos que son ficción en el sentido de que yo he reconstruido pláticas que he tenido con mucha gente, militantes, activistas, políticos, gobernadores, personajes del Poder Público Federal, y entonces he tratado de reconstruir ahí de una manera que es, como luego dicen, con la verdad de la ficción. He podido reproducir algunas viñetas de lo que creo que va sucediendo. Pero hoy el gran problema de nuestro pueblo y de nuestra sociedad